En este video, tú aprenderás 10 hechos innegables acerca de los 10 mandamientos. El no entender o ignorar uno de estos 10 mandamientos puede costarte la vida eterna. Quédate con nosotros. Hola, soy Jeffrey con el Mensajero Maranata. En este canal te ayudamos a entender mejor las profecías bíblicas para que estés preparado para estos últimos tiempos. La ley de Dios, también conocida como los 10 mandamientos, está siendo atacada. Muchos cristianos con muy buenas intenciones están confundidos el día de hoy. Están confundidos respecto al propósito y al papel que juega la ley de Dios en nuestras vidas y han dejado de entender qué tan especial son estos 10 mandamientos para la vida de cada cristiano. Asegúrate de mirar cuidadosamente estos 10 hechos innegables, porque cada uno de ellos tiene una importancia eterna. Y déjame decirte que al final de este video te mostraré cómo es posible que nosotros podamos obedecer fielmente los 10 mandamientos. Primeramente, suscríbete y dale clic a la campanita para que puedas recibir todos estos poderosos mensajes que tenemos para ti. Antes de que entremos de lleno a estos 10 hechos innegables, démosle un vistazo primero a los 10 mandamientos de Dios. En el libro de Éxodo, en el capítulo 31, verso 18, nos dice lo siguiente: Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, escritas por el dedo de Dios. Notamos aquí que los 10 mandamientos fueron escritos en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios y se los dio a Moisés en el monte Sinaí. Repasemos los 10 mandamientos encontrados en el libro de Éxodo, en el capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Allí lo tienen, mis amigos. Los 10 mandamientos, la ley de Dios hablada por su propia boca y escrita por su propio dedo. Ahora empecemos con el primer hecho innegable acerca de la ley de Dios. La ley de Dios nos señala el pecado y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Los 10 mandamientos cumplen un rol muy importante. Nos revelan qué es el pecado. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos evitar el pecado a todo costo. La Biblia nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Notemos cómo la ley de Dios sirve para identificar y revelar qué es el pecado. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Romanos 3:20 lo dice claramente. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 7, verso 7 dice lo siguiente: fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codiciarás. Así que podemos ver que la ley de Dios tiene una misión específica, que es señalar el pecado que hay en nosotros y nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Pero también debemos saber que la ley no nos puede salvar. Veamos en el poderoso texto a continuación, en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La mejor forma en la que creo que podemos ilustrar esto es a través de un espejo. Cuando pecamos es como ver suciedad en nuestro rostro que necesita ser limpiada. Nosotros no nos percatamos de nuestro pecado o suciedad hasta que nos miramos en el espejo. El espejo es la ley, revela nuestro pecado. ¿Pero puede el espejo limpiar la suciedad que hay en nuestro rostro? No, simplemente nos revela la suciedad para que nos lavemos con agua. De la misma forma, la ley no puede limpiar nuestros pecados, pero nos muestra que podemos ir a Cristo, quien nos puede limpiar. Entonces, ¿acaso el problema se soluciona si rompemos el espejo y nos deshacemos de él? Definitivamente no. Si removemos la ley de la ecuación, no podremos ver nuestro pecado y por lo tanto no tendremos necesidad de un Salvador. Espero que puedas ver qué tan peligroso es el creer que la ley de Dios ya no tiene valor. La ley identifica nuestros pecados y nos muestra nuestra necesidad de Cristo. Si continuamos quebrantando la ley, o sea, si continuamos pecando, nos perderemos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Pero hay una buena noticia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos ayuda a obedecer su ley. Al final de este video les mostraré cómo esto es posible. Hecho innegable número 2. La ley de Dios nos revela su carácter. ¿Sabían ustedes que la Biblia llama a la ley de Dios pura, santa, buena, justa y perfecta? Estas son algunas de las características que describen a la ley y también a Dios. Miremos cómo este verso usa esta misma descripción al hablar de Dios y de su ley. Mas Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Podemos ver que tanto Dios como su ley son santas. Consideremos este ejemplo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tanto Dios como su ley son perfectas. Voy a proveer un verso más para comprobar cómo la ley de Dios revela su carácter. Y plantó Abraham un bosque en Betseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud. Notemos cómo tanto Dios y su ley son eternos y durarán para siempre. El mismo carácter de Dios, que es puro, bueno, verdadero, perfecto e incambiable, se revela en su ley. Hecho innegable número 3. La obediencia a la ley de Dios nos lleva a la paz y a la felicidad.
Un profesor de estudios sociales de escuelas públicas mostró que en el currículum de sus estudiantes se encuentran los 10 mandamientos de la ley de Dios y están como base y fundamento de muchos gobiernos a través de la historia de la raza humana, inclusive hasta hoy. Países alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, tienen leyes que prohíben robar y matar y están fundamentadas en los 10 mandamientos. La ley de Dios ha sido siempre una protección para los países en todas las partes del mundo y el obedecer sus mandamientos lleva a una verdadera paz y felicidad. La Biblia revela que el que guarda la ley es bienaventurado. Y, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. El obedecer la ley de Dios nos lleva a la paz y felicidad. Hecho innegable número 4. La ley de Dios es eterna y nunca puede ser cambiada. Piensen por un momento esto, mis amigos. Cada nación que ha triunfado en este mundo tiene leyes. Estas leyes sirven para proteger a esta nación y mantenerla segura. ¿Acaso el gobierno de Dios debería ser distinto? Es razonable entonces concluir que Dios tiene leyes para proteger y guiar a su pueblo. Escuchemos lo que dice la Biblia acerca de la permanencia de la ley de Dios. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Si recordamos lo que estudiamos al inicio, veremos que Dios habló con su propia boca los 10 mandamientos. Notamos que Dios nos dice que Él nunca cambia lo que Él habla. En caso de que todavía haya alguna duda de la permanencia de la ley de Dios, Cristo lo aclara en el siguiente verso. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. La ley de Dios es eterna y nunca puede ser cambiada. Hecho inevitable número 5. La ley de Moisés fue clavada en la cruz, no la ley de Dios. Muchas personas han mal entendido qué leyes en la Biblia han quedado en el pasado. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento que fueron diseñadas para atraer la atención al pueblo de Dios sobre la venida del Mesías, que es Cristo. A estas leyes, tales como sacrificar corderos, cabras y muchos otros, se les llamaba leyes ceremoniales y los cristianos ya no necesitan seguirlas guardando porque ya tuvieron su cumplimiento en Cristo. Las leyes ceremoniales en el Antiguo Testamento, juntamente con las leyes dadas específicamente al pueblo de Israel, son conocidas como las leyes de Moisés. Estas leyes no deben de confundirse con la ley de Dios, también conocida como la ley moral o los 10 mandamientos. Hemos visto claramente en la Biblia que los 10 mandamientos son eternos y permanentes. Veamos claramente la diferencia que la Biblia hace entre la ley de Dios y la ley de Moisés. La Biblia dice lo siguiente: la ley de Moisés fue escrita en un libro por Moisés. La ley de Dios fue escrita en piedras por Dios. La ley de Moisés se guardaba al costado del arca del pacto. La ley de Dios se guardaba dentro del arca del pacto, enseñando una clara distinción entre estas dos leyes. La ley de Moisés es contraria para nosotros. La ley de Dios no es carga difícil de llevar. La ley de Moisés es carnal o física. La ley de Dios es espiritual. La ley de Moisés se cumplió o fue completada en la cruz. La ley de Dios durará para siempre. Como pueden ver, la Biblia hace una clara diferencia entre la ley de Moisés y la ley de Dios. Fue la ley de Moisés la que fue clavada en la cruz, no la ley de Dios. Hecho indiscutible número 6. La muerte de Cristo en la cruz probó que la ley de Dios nunca puede cambiar. Probablemente la mayor prueba o evidencia más fuerte que nos muestra que la ley de Dios nunca puede ser cambiada es el hecho de que Cristo vino a esta tierra para pagar la penalidad por nuestros pecados, la ley de Dios quebrantada por el hombre. Si la ley de Dios pudiera haber sido cambiada, alterada o eliminada, Cristo no hubiera tenido que morir para salvarnos. Refiriéndose a Cristo, la Biblia nos dice lo siguiente: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas nosotros fuimos sanados.
Notemos que Cristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Recuerden, el pecado es la transgresión de la ley. De hecho, durante su vida aquí en la tierra, Cristo enseñó que deberíamos obedecer los 10 mandamientos de Dios. Y Él también perfectamente los guardó y dijo: si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Y cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La muerte de Cristo prueba 2 cosas acerca de Dios. Número 1, Dios es amor. Él mandó a su único Hijo para que muera por nuestros pecados, para que podamos tener vida eterna. Número 2, Dios es justo. Su ley no puede cambiar. Inclusive su propio Hijo tuvo que pagar la penalidad del pecado porque nosotros rompimos la ley. Él tomó nuestros pecados sobre Él mismo. Qué amoroso y justo es el Dios al que servimos. Hecho innegable, número 7. A Dios no le agrada la enseñanza de que nosotros no necesitamos obedecer la ley. Muchos pastores modernos y miembros de iglesia, quizás inocentemente mal informados, han aceptado una enseñanza mortal y falsa al tratarse de la ley de Dios. Creen que ya no necesitamos la ley de Dios porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vemos aquí que el estar bajo la ley quiere decir vivir bajo la condenación de la ley. Esto pasa cuando nosotros desobedecemos o quebrantamos la ley de Dios. Entonces somos condenados por ella. Mientras que sí es cierto que como cristianos estamos viviendo bajo la gracia y no bajo la ley, esto no nos da ningún permiso para quebrantar la ley de Dios y continuar pecando. Mis amigos, pensemos en esta siguiente ilustración. Tú estás manejando en la carretera con el pie al fondo del acelerador, cuando ves esas luces en tu espejo retrovisor que te aceleran la presión. Un policía se acerca a tu carro y te confirma lo obvio: te excediste de velocidad. Sin embargo, el policía hace algo que él no está obligado a hacer. Él te otorga gracia. En vez de ponerte una papeleta o un ticket, él te perdona y te pide que bajes la velocidad y tengas más cuidado. A ver, déjenme preguntarles algo. ¿Cuál sería tu respuesta frente a esta gracia que te dio el policía? ¿Pondrás el pie hasta el fondo del acelerador nuevamente y saldrás quemando llantas y arrastrándote a toda velocidad? Claro que no. Si haces eso, probablemente el policía te va a alcanzar y te va a poner una tremenda papeleta, y en vez de la gracia, ahora estarás bajo la ley. Así es cuando confesamos nuestros pecados y somos perdonados. Estamos bajo la gracia, pero debemos responder a esta gracia obedeciendo la ley de Dios y no regresando al pecado. Si regresamos al pecado, entonces estaremos nuevamente bajo la ley. Como cristianos del nuevo pacto, es esencial que obedezcamos la ley de Dios, pero tiene que ser producto de nuestro amor hacia Él. Veamos un pasaje que describe el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Notemos aquí que Dios promete grabar su ley de los 10 mandamientos en nuestro corazón. Amén. Si nosotros escogemos seguir a Dios, Él lo hará. Él nos enseñará a amar y obedecer a sus leyes. A ver, piensen conmigo sobre esto por un momento, mis amigos. Hablando sobre esta enseñanza que hay hoy en día de que ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. Miren, ¿acaso tiene sentido inclusive esto? Piensen acerca de los 10 mandamientos. ¿Cuál de estos se nos podría permitir quebrantar? ¿Podríamos ahora robar, mentir, matar, tomar la esposa de nuestro prójimo, tomar el nombre de Dios en vano? ¿Está acaso diciendo Dios que ahora es aceptable que podamos hacer todas estas cosas? Claro que no. La ley de Dios nos muestra el pecado y es la base de su gobierno y nunca puede ser cambiada. Así que, ¿qué es lo que dice Dios acerca de los ministros y predicadores que enseñan hoy que nosotros no necesitamos obedecer la ley de Dios? Por favor, presten atención a estas palabras tan fuertes, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley,
porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. La Biblia condena a aquellos que enseñan que nosotros podemos quebrantar los 10 o siquiera uno de los mandamientos de Dios. Escuchen este pasaje de la Biblia que es tan duro. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mis amigos, no es del agrado de Dios aquellos hombres que enseñan que no tenemos que obedecer su ley. Y créame, Él hará a los ministros responsables por la enseñanza de estas falsas doctrinas. Hecho inevitable número 8. Todos los hombres seremos juzgados por la ley de Dios. La Biblia es clara y ya hemos hablado de esto. Nosotros somos salvos por gracia. Sin embargo, la Biblia también habla de un juicio. Cada hombre será juzgado para ver si su fe es genuina, para ver si sus vidas reflejan que creen en Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y cómo seremos juzgados? Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así es, todos seremos juzgados por la ley de Dios. Aquí se refiere a la ley de la libertad. El verso anterior, el número 11, aclara que esta ley de la libertad son los 10 mandamientos de Dios. Es cierto que Dios será nuestro abogado en el juicio y su preciosa sangre perdonará todos los pecados que hayamos confesado. Sin embargo, cualquier pecado al cual nosotros nos hayamos aferrado no será perdonado. Dios no quiere que nosotros estemos confundidos. Él quiere que entendamos lo que significa vivir una vida santa. Dios quiere que nosotros entendamos claramente todo lo que Él espera de nosotros. La Biblia dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aprendamos a amar y obedecer la ley de Dios, porque todo hombre será juzgado por la ley de Dios. Hecho innegable número 9. Todos los que obedezcan la ley de Dios tendrán vida eterna. La Biblia promete a todos los que entreguen su vida a Dios y a todos que guarden sus mandamientos. La Biblia promete que se les dará una entrada al cielo. Consideren esta asombrosa promesa. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en el cielo. Por otro lado, también estarán aquellos que profesan ser cristianos, pero no son obedientes a la ley de Dios. La Biblia también describe la fe de ellos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Maldad es otro nombre que también se utiliza para el significado del pecado. Y como hemos visto en la Biblia, pecado es quebrantar la ley de Dios. Aquellos que continúen quebrantando los mandamientos de Dios, inclusive si han hecho muchas buenas obras en su vida, serán destruidos. Mis amigos, espero de todo corazón que entreguen su vida completa a Cristo. Espero que escojan abrazar su ley y se esfuercen para obedecer cada uno de sus 10 mandamientos. Espero verte junto al árbol de la vida en el cielo. Hecho innegable número 10. Si amamos a Cristo, obedeceremos sus mandamientos. Muchas veces los cristianos que buscan obedecer la ley de Dios son acusados de ser legalistas. Piensen conmigo por un momento en este ejemplo. Cuando un padre le ordena a su hijo que limpie su cuarto antes de que vaya a jugar afuera y el niño obedece a su padre, ¿debería entonces este niño ser acusado por ser legalista? ¡Claro que no! Como cristianos, debiéramos buscar obedecer la ley de Dios porque lo amamos a Él y tenemos el deseo de agradarle. No debería verse la obediencia como tratar de ganar nuestra salvación. Eso sí sería legalismo.
pero debiéramos obedecer a Dios por amor y mostrar que nuestra fe es real. Después de todo, la Biblia nos dice que la fe sin obras es muerta. De hecho, Cristo nos dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. La Biblia dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. También nos dice la Biblia: el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él murió por tus pecados y por los míos. Querido amigo, muéstrale a Cristo tu amor hoy, comprometiéndote a guardar sus 10 mandamientos. Si es este tu deseo, escribe aquí abajo en los comentarios: amado Padre, escribe tu ley en mi corazón. Quizás estés pensando: Señor, puedo ver claramente en la Biblia que debo obedecer tus mandamientos. Quiero mostrar mi amor por Cristo y seguir su ejemplo al obedecer su ley, pero no sé si pueda. He caído tantas veces en el pasado. Pero mis amigos, la obediencia a la ley de Dios es posible. Si Él nos lo ha pedido, es porque Él está dispuesto a proveernos su poder para lograrlo. Consideremos estas poderosas promesas en la Biblia. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios te ayudará no solo a obedecerle, pero inclusive te dará el deseo para que lo quieras obedecer. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Así es, mis amigos, una obediencia completa a Dios es posible. Cuando nosotros escogemos obedecerle y ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos dará todo el poder que necesitamos. Nuevamente, espero que esté claro para ti hoy que la ley de Dios, que hayas entendido que es el mismo reflejo de su carácter, de que es eterna y que nunca cambiará. Espero que haya quedado claro que aquellos que guardan los 10 mandamientos recibirán la vida eterna y aquellos que continúan quebrantando la ley de Dios se perderán. Si amas a Cristo y quisieras comprometerte a obedecer sus mandamientos, por favor, escribe una vez más aquí en los comentarios aquí abajo: Señor, escribe tu ley en mi corazón. Si este video ha sido de ayuda para ti y quisieras que otros conozcan estas poderosas verdades, por favor asegúrate de darle un clic, escribe un comentario y compártelo con otros. Para tener mayor información sobre la ley de Dios y otros temas importantes sobre los últimos tiempos, te recomiendo este libro que cambiará tu vida: El Gran Conflicto de los Siglos. Para obtener una copia completamente gratuita, simplemente solicítala en los comentarios de este video aquí abajo y nosotros nos encargaremos que lo recibas gratuitamente sin importar en qué parte del mundo te encuentres. Este video es parte de otros videos que puedes ver aquí en la pantalla. Te animo a que los mires y asegúrate de suscribirte si es que ya no lo has hecho. Y no te olvides de encender tu campanita de notificaciones. Pero lo más importante, mis amigos, mantengan sus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Que Dios te bendiga. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene